A ver, el microbioma, como lo llaman, por lo menos en la salud humana, es ese segundo cerebro donde está ubicado incluso el 90% de la serotonina que nosotros generamos. Está súper ligado con las emociones, está súper conectado, con todo el sistema. Hoy se habla de un concepto que a mí me encanta y es una sola salud, donde somos holobiontes. Cuando hablamos de agricultura regenerativa, ¿y qué es eso, cierto? Y es romper ese paradigma, y eso es lo que viene a ser Sabio, ¿cierto? Y la biotecnología nos lo habilita, y eso sí es rentable, ¿cierto? Entonces miremos el suelo como el cuerpo humano. Si yo tengo mi sistema inmune bien, Sí, tengo mis defensas altas, ¿qué pasa? no me enfermo. Exactamente. Entonces lo que hacemos es literalmente solucionar ese problema y romper ese paradigma de que sí se puede ser más eficiente, más rentable, con una producción más limpia y sin tanto fertilizante químico, optimizando todo. The future of business, powered by tech. The future of business, powered by tech. The future of business, powered by tech. We think el futuro de los negocios con tecnología. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Rethink el Podcast. Como saben, desde SIC hemos creado este espacio para conversar con líderes de negocio de distintas industrias sobre hacia dónde va el futuro de los negocios, hacia dónde va el futuro de los negocios a la luz de la tecnología. Y hoy estoy súper feliz de invitar a Andrea Chavarría. Andrea, además, que se convirtió en amiga gracias a SIC. Entonces es de estas conversaciones espectaculares, porque pues de verdad que agradezco mucho que esta misma plataforma me permite conocer personas como André, que no solamente son unos duros en temas de negocios y emprendimiento, sino que aparte, pues como les comentaba, hemos hecho un vínculo de amistad súper bonito. Andrea es la cofundadora de Sabio, una empresa una startup de biotecnología que yo estoy segura que se va a comer el mundo. La historia es espectacular, desde dónde nace hasta lo que hacen y las proyecciones que tienen, lo que han logrado en este corto tiempo. Entonces, André, pues bienvenida, mil gracias por aceptarnos esta invitación. De verdad que es un gustazo, sé que va a inspirar muchísimo esta historia a todos quienes nos escuchan. Bueno, no, mil gracias a todos por esta invitación, especialmente Saris. Tú sabes que es recíproco, que me siento, pues para mí es un honor estar acá y poder conversar, particularmente pues en SIC, que se ha vuelto también como ese canal para muchas posibilidades, ¿cierto? Y pues nada, que la están rompiendo también y me encanta todo lo que están haciendo, súper disruptivo. Y sí, pues venimos a conversar de biotecnología, de agricultura, de emprendimiento, y particularmente yo soy una apasionada por el tema de la alimentación consciente. Sí. Sabio se fundó pues en el 2021 y pues realmente yo siento que para emprender es muy importante tener claro un propósito. Total. Y la historia detrás. Y la historia detrás. Qué rico que empecemos, como que nos cuentes un poquito sobre ti, sobre tu historia y la historia de tus socios que han hecho posible Sabio. Súper. Bueno, no. Particularmente yo empecé con todos estos temas porque me obsesioné mucho con el microbioma. Digamos que a raíz de un tema de salud que tuve, empecé a leer, a investigar, como a entender, a cuidar el cuerpo de una forma muy distinta y a romper muchos paradigmas que digamos que la ciencia ha evolucionado, pero cada vez avanza más. Y entre esas conocí a Nico y a Dani. Espérate, paréntesis, ¿qué es el microbioma? Ok, vamos a hablar del microbioma. desde la base, porque hay muchos que de pronto no conocemos. A ver, el microbioma, como lo llaman, por lo menos en la salud humana, es ese segundo cerebro donde está ubicado incluso el 90% de la serotonina que nosotros generamos. Está súper ligado con las emociones, está súper conectado, con todo el sistema. Hoy se habla de un concepto que a mí me encanta y es una sola salud, donde somos holobiontes.
que eso lo vio. Entonces, somos un sistema de microorganismos, de billones y trillones de microorganismos, y no solamente somos nosotros, yo no soy solo Andrea y tengo mi microbioma y tengo mis microorganismos, sino que todos los microorganismos han evolucionado y están también conectados con el microbioma del planeta, con el microbioma de otras personas. Pues no solamente, en estos días leí un libro, en diciembre particularmente, cuando estamos como tan relacionados con nuestras familias, el nivel del microbioma cambia por la alimentación que tenemos en esa época, con quién nos juntamos, y a mí me encantó todo eso porque yo decía, bueno, ¿y de dónde viene la raíz de todo lo que estoy viviendo y demás? Y pues llegué a este tema de la agricultura y resulta que el suelo tiene microbioma y que muchos de los microorganismos que hoy tenemos en nuestro intestino están súper conectados con ese microbioma del suelo. Claro. Y que finalmente los alimentos que nosotros ingerimos traen esos microorganismos o benéficos o perjudiciales. Entonces, ahí conectando un poquito, Nico particularmente, biólogo y con su abuelo que se intoxicó varias veces por agroquímicos, se le quedaba la piel pegada a las sábanas, imagínate, y eso es como una constante hoy en el campo colombiano y lo triste es que lo normalizamos. Entonces, a raíz de eso, Daniel del Eje Cafetero, como haciéndonos muchas preguntas, cuando nos conocimos, digamos que era todo un sueño, ¿cierto? Yo creo que la idea es soñar no cuesta nada literalmente y por ahí se empieza. Entonces, identificamos un problema que se está dando hoy en el mundo, y es que para el 2050 la producción, Saris, de alimentos debe aumentar en un 70%. ¿Cómo vamos a hacer eso? O sea, pero la pregunta del millón, ¿cómo vamos a hacer eso si los suelos están altamente degradados? En el mundo más del 40% de los suelos están degradados, y eso equivale al 10% del PIB anual, que son como $18 billones por temas de pérdida. Dios. Entonces, ¿cómo cogimos este tema de la salud del suelo y transformamos a través de agricultura regenerativa e invitamos a la gente a ver el suelo como un activo? Yo creo, André, que eso es, o sea, cuando me estabas comentando sobre esto, yo solamente pensaba, pucha, es que, claro, o sea, pensamos, o sea, tenemos la responsabilidad de aumentar en un 70% la producción de alimentos, y en lo primero que pensamos es, no, ¿esto cómo se hace? Como industrializadamente, o sea, como con más tecnología, métale más, produzca, pero realmente cuando empezamos a entender que el tema no es de ultra, digamos, tecnología, como lo primero que se nos viene a la cabeza de aumentar la producción de manera acelerada, porque el suelo que tenemos hoy no nos permite ese nivel, sino que tenemos que volver un poco como la base, más bien de regresar a lo natural y de regenerar lo que hoy tenemos. Yo creo que es una reflexión, pues, para nosotros de pronto que no estamos pues como en el mundo de la agricultura, pues es algo que a mí no se me había ocurrido, entonces me parece espectacular. Entonces empiezas a hablar de agricultura regenerativa, ¿qué es eso? Sí, es una palabra muy abstracta. Digamos que para nosotros, y siempre lo conversamos, las palabras van cogiendo mucha fuerza y se vuelven también tendencia. Hablamos de sostenibilidad, hablamos de regeneración. A nosotros nos gusta hablar de contexto, ¿cierto? De contexto. ¿Y por qué? Porque precisamente el suelo está enfermo, ¿cierto? No solamente a nivel de agricultura, pensemos que el suelo es un ente vivo y que es un reservorio genético. Si bien la penicilina viene de un hongo, todo lo que está ahí, hay más microorganismos que personas en el planeta en una sola cucharada de suelo, más de 200 metros de hongo. Entonces, es pensar muy bien que todo lo que estamos haciendo y que nos servía en su momento, digamos que la agricultura en las últimas décadas se ha basado mucho en la parte física y la parte química, que si bien es supremamente importante, la parte microbiológica es esencial, ¿cierto? Y que nos gusta llamar en el suelo como una ciudad, que creo que te he contado esta historia. Hazte de cuenta que el suelo y la parte física y la parte química en una ciudad es las vías, el agua, la luz, ¿cierto? Que es como la parte sólida, estética y demás, y está bien, pero ¿qué sería una ciudad sin las personas? No, pues nada. Bueno. Y no solamente pueden haber médicos, ¿cierto? Tiene que haber una diversidad de funciones, porque si no, ¿cómo prospera esa economía? ¿Cierto? Total. Entonces nos gusta entender el suelo así, y con la agricultura regenerativa es aprovechar la vida misma
cuando digo vida es la biología misma, Sí. para potenciar a través de soluciones basadas en la naturaleza, integradas obviamente con tecnología, que eso es lo que nos permite realizar grandes cambios, pero poder aprovechar todo lo que ya está y devolver ese ciclo natural de nutrientes, porque no se trata de seguir en ese ciclo que si bien es bueno y son herramientas, pero hoy la agricultura viene mucho a optimizar y a generar eficiencias y cómo podemos ser más rentables sin necesidad de aplicar, y muchas veces en ese empiricismo nos vamos aplicando a ciegas y realmente no vemos en el tiempo. Puede que hoy nos sirva, pero es sostenible en el tiempo. Total, esa es como la gran pregunta, o sea, ¿cómo llegamos a esa sostenibilidad sin sacrificar los niveles de producción que necesita el mundo? Y es ahí donde entra, digamos, como la magia de la biotecnología. Entonces, espérate como para situar, porque como no soy experta en el tema, entonces aquí recapitulando. Entonces, está el microbioma, ¿cierto? Que nosotros tenemos, todos los organismos lo tienen, el mundo está compuesto de microbiomas, básicamente. Por lo tanto, pues también el suelo. Y el suelo es lo que pues, nos da el alimento, ¿no? Entonces, entre más sano esté el microbioma del suelo, pues también más sanos y más llenos de nutrientes van a ser nuestros alimentos, ¿cierto? Hasta ahí voy entendiendo. Pero pues con todo el tema de la industrialización de la agricultura, que si quieres ahorita podemos entrar un poquito en eso, pues nos fuimos a la sobreproducción y a la sobreutilización de químicos que han robado, por así decirlo, esa diversidad del suelo. Entonces ya tenemos una ciudad con, no sé, demasiados saboteadores, que a veces los llamamos así, los saboteadores. Necesitamos es que haya muchos más policías, más médicos, cómo funciona una ciudad y la sociedad en general. Claro, total. Porque eso es lo que nos permite también, o sea, uno, poder llegar a ese aumento de producción de alimentos del 70% y además hacerlo de una manera que sea saludable también para nuestro cuerpo, porque pues siempre hablamos de que somos lo que comemos. Entonces, si seguimos drenando el suelo de su salud, pues puede que sí tengamos alimentos, incluso que busquemos la forma de tener alimentos, pero qué tan sanos, qué tan nutritivos realmente van a ser esos alimentos, y entonces también cuál va a ser ese impacto en nuestra salud a futuro, ¿no? Entonces, ese es ahí más o menos. Y entonces, con todo este contexto, se juntan 3 emprendedores, tú, digamos, apasionada como por el tema de la salud, del cuerpo, Nico, el otro socio, digamos, buscando soluciones del contexto que había vivido su abuelo desde ese proceso de la agricultura, y Daniel, que viene del eje cafetero, obviamente, digamos, como pues la agricultura parte fundamental, y también, digamos, como esa pasión por la biología y por la biotecnología. Entonces se juntan y crean Sabio. Y entonces, ¿qué hace Sabio y por qué hablamos de biotecnología? ¿Qué es la biotecnología? Saris, me encanta todo lo que dijiste, y yo creo que es súper valioso. Primero, ya voy a entrar a este tema, pero cuando hablamos de agricultura regenerativa, ¿y qué es eso, cierto? Y es romper ese paradigma, y eso es lo que viene a ser Sabio, ¿cierto? Y la biotecnología nos lo habilita, y eso sí es rentable, ¿cierto? Entonces miremos el suelo como el cuerpo humano. Si yo tengo mi sistema inmune bien, sí, tengo mis defensas altas, ¿qué pasa? No me enfermo. Exactamente. Entonces lo que hacemos es literalmente solucionar ese problema y romper ese paradigma de que sí se puede ser más eficiente, más rentable, con una producción más limpia y sin tanto fertilizante químico, optimizando todo. Entonces, básicamente, nosotros ¿qué hacemos? Ayudamos a los corporativos y a los productores a hacer una transición agricultura regenerativa, con soluciones basadas en la naturaleza, con microbiología avanzada, software personalizado, y asistencia técnica, no solamente presencial, sino también virtual, ¿cierto? Como tal. Entonces, lo que hacemos es ayudar a hacer toda esta transición y a desmontar de manera eficiente y pues
¿cómo así que yo voy a desmontar? Esa es la gran pregunta de muchos productores. Se me va a caer mi productividad, ¿yo qué voy a hacer? Y eso sí funciona, ¿cierto? Por eso tenemos todo un módulo de gestión de cambio dentro de los programas. Pero básicamente es ayudar a desmontar esos procesos o esos productos que yo puedo usar una tercera parte de lo que estoy gastando mensualmente en fertilizantes y los puedo optimizar. Puede que no necesite tanto, puede que existan formas y que a lo mejor ni siquiera sé porque entré en ese ciclo vicioso y que porque me funcionó en su momento pues me sirve hoy, ¿cierto? Pero entonces integrar esa parte microbiológica y la biotecnología no lo habilita. Nosotros en Sabio desarrollamos, siempre arrancamos con el contexto y siempre hacemos un diagnóstico, como cuando tú vas al médico y te dicen, bueno, ¿cómo tienes el magnesio, el potasio, la ferritina, sí. ta? Te hacen el examen de sangre, de todo y ahí te revisan. Sí, los doctores del suelo. Entonces, siempre arrancamos con un diagnóstico. Tristemente, las muestras que hemos mapeado hoy, que son más de 1000 muestras en Colombia particularmente, encontramos una deficiencia en esos microorganismos benéficos que son los que nos permiten ayudar y reducir fertilizantes químicos. Ellos desaparecen cuando hay tanto uso de estos. Ellos son los que hacen esas vías y esas carreteras y liberan nutrientes y pues ayudan a que los alimentos cuando crezcan dentro, si es un aguacate, si es banano y en fin, a que puedan crecer con una nutrición sana y demás, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo esto se desarrolla? Y montamos un Lab App, que es una aplicación que por medio de software, formulaciones, matemáticas, algoritmos y demás, medimos más de 30 variables de ese microbioma del suelo, ¿cierto? Hongos, bacterias, las lombrices son microorganismos que se dan, hay muchísimas especies, si bien el 59% de la biodiversidad mundial se encuentra en el suelo. ¿El 59%? No. O sea, eso es una cosa impresionante. Pues una locura. Una locura. Entonces, entendemos todos esos médicos, esos policías y también si están los saboteadores, ¿qué hacemos con los perjudiciales? Necesitamos que haya más presencia del Estado. Entonces, sacamos ese diagnóstico, sacamos una línea base, identificamos qué le hace falta y una transición, ¿cierto? ¿Dónde estás y a dónde quieres llegar? Y cada suelo, lo bonito es que, a ver, cuando utilizamos fertilizantes y todos estos insumos son muy generalizados y parte de lo que hacemos en Sabio es especializar mucho esos microorganismos que necesitamos devolver y despertamos del mismo suelo, no es que introducimos pues algún biológico externo ni más, sino que despertamos lo que ya está ahí, que estaban dormidos, ¿cierto? Porque ellos dicen, no, pues si a mí ya me están echando los alimentos, ellos se acostumbran, no tengo ¿cierto? trabajo para hacer. No tengo trabajo y se relajan y se quedan literal rasgándose la barriga, o sea, literalmente. Entonces lo que hacemos es despertarlos con esa línea base, con ese microbioma. Pasamos a unos programas donde también desarrollamos una plataforma de e-learning, que digamos que es una línea muy B2C, ¿cierto? Porque están las pymes, los pequeños productores, y es un programa de sensibilización, entender estos temas, cómo funcionan, de ir cambiando el chip un poquito, de aprender también a desmontar esos agroquímicos, también a entender cómo con los mismos residuos de mi finca yo puedo hacer unos compostajes para banano, para café, dependiendo de mis variables ambientales, porque no es lo mismo producir café aquí que, no sé, en Canadá. Entonces, entender muy bien ese contexto se integra con la plataforma de e-learning. También a nivel corporativo estamos trabajando con cadenas de abastecimiento. Entonces, les ayudamos en toda esa transición y tenemos un software personalizado para estas empresas donde se centraliza como toda la información de las fincas y de los productores, ¿cierto? Y ahí se centraliza todas las mediciones del laboratorio, ya te voy a explicar cómo lo hacemos el proceso y demás, pero se centraliza todas las métricas y todas las variables del compostaje, que se arranca con el diagnóstico, luego se entrena y se lleva el insumo, porque ahora con unas nuevas capacidades vamos a llegar con ese nuevo insumo para que la gente vea resultados mucho más rápido y creen con sus mismos residuos esos compostajes.
y empiecen esas aplicaciones se pueden hacer a nivel líquido también. Entonces pues hay sistemas de drones, una cosa, la otra, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer como todas estas aplicaciones? Y todo esto está transversal y conectado con Micelio, que Micelio es nuestro asistente virtual por WhatsApp, que Micelio tiene inteligencia artificial, entonces nos permite con toda esta data que estamos recopilando llevar también pues como esa trazabilidad de los usuarios, y ellos encuentran básicamente un ecosistema integral donde tienen entonces el laboratorio para medir las aplicaciones de los compostajes que están haciendo. Porque ¿qué pasa, Saris? Muchas veces cuando se está entrando en estos temas, si tú no mides, puede que estés llevando pestes y enfermedades o trazas químicas en un insumo biológico, que la idea es que él haga algo bueno, pero si tú no lo mides, pues estás haciendo algo a ciegas. Claro. Y entonces puede estar lleno de los microorganismos malos que se van a regar. Necesitamos desde los buenos. Perdón, pues que yo lo ponga como en lenguaje de niño, pero... No, es la ciudad del suelo, y eso también hay que aterrizarlo, porque es que eso es parte de lo que nosotros hemos venido también como inculcando y que nos gusta hacer mucho, es ese nivel, esa parte científica, cómo la aterrizamos y la llevamos a todas estas analogías, que finalmente eso nos facilita mucho la educación, ¿cierto? Entonces sí, es un ecosistema integral, se vienen cosas muy chéveres, pues a nivel de hardware, de sensores, pues hay cosas que puedo ir contando, temas de que a mayor data biológica que vamos recuperando y que vamos levantando, pues con la data tú sabes que se pueden hacer maravillas, se puede hacer magia, modelos predictivos y demás, temas de microscopios y demás. Entonces sí, básicamente es integral, como todos estos indicadores biológicos, es trabajar con sistemas vivos. Sí. Digamos que en las startups es muy diferente una startup biotech o climate tech a una startup de otra industria, no sé, de recursos humanos. Claro. Total. ¿Sabes qué me parece súper bonito como de cuando pensamos en biotecnología o biotech? Es que es literalmente ese matrimonio entre esto, o sea, el centro no es la tecnología, que es lo que nosotros siempre hablamos, el centro es la biología. O sea, el centro es entender la vida misma y cómo utilizo la tecnología para potenciar la biología. ¿Cierto? Entonces, yo creo que eso, o sea, eso para mí es una reflexión súper bonita y muy alineada como con todo con nuestra filosofía, pues desde sí, que es que entendamos la tecnología como una herramienta. Entonces aquí estamos utilizando inteligencia artificial, modelos predictivos, gestión de datos, gobierno de datos para mejorar la biología, o sea, como que para retomar esos principios fundamentales y básicos de la biología que pues es vida, ¿no? No podemos hablar de la vida y del humano y de la sociedad sin pensar en la biología. Contanos, André, un poquito lo que se pueda, cómo se juntan los talentos de los tres socios para empezar también pues como a desarrollar toda la parte tecnológica detrás de Sabio. Súper chévere esa pregunta. Bueno, yo creo que eso es esencial, pues como complementarse. Yo creo que si todos fuéramos iguales, qué pereza. Pues cierto, yo creo que yo trabajo feliz en ese sentido, y es porque todos los días aprendo algo nuevo. Particularmente Dani él simplifica mucho las cosas y eso es súper chévere porque... ¿Cuál es el background de él? Dani, ingeniero mecánico, Dani es muy autodidacta. Dani, digamos que cuando hablamos de todos estos temas, el tema, nosotros inicialmente cuando uno empieza a hacer cosas, uno tiene que empezar a iterar rápido, y eso es parte de todos los startups. Iterar rápido, equivocarme rápido para poder mejorar, ¿cierto? Y el tema de no code en su momento nos facilitó una vez, me acuerdo, hace como 3-4 años desarrollamos una app, nadie la usó. Nadie la usó, o sea, literalmente nadie la usó. Típico. Nadie la usó y migramos a WhatsApp precisamente por eso,
pues y más en la agricultura, que es un tema, una industria muy diferente, ¿cierto? Que todavía hay un reto y una oportunidad muy grande de alfabetización, de relevo generacional y demás. Pero básicamente ese como MacGyver, que literalmente fue algo que inculcamos mucho en la empresa, nos permitió mucho iterar en su momento. Nico es una mente brillante y pues realmente también desde esa innovación y esa visión de hacer las cosas diferente y de plantearse la pregunta diferente, ¿por qué tenemos que entrar a ese mismo ciclo de seguir usando y seguir usando y seguir usando? Porque nosotros lo que proponemos es mucho, en vez de usar tanto insumo químico o tanto insumo en general, ¿por qué no migramos más a coger el hábito y esa ciencia del comportamiento de medir, ¿cierto? Porque lo que no se mide pues no se controla y no lo podemos mejorar y demás, ¿cierto? Entonces yo creo que esa innovación y el tema del suelo, pues digamos que hace 7 años nosotros hablamos de ese tema y ¿qué me estás diciendo? ¿Y por qué? Ya obviamente la necesidad y cada vez el tema del cambio climático, también entender todo desde un sistema integral, que por eso cuando hablamos de microbiología no cogemos un solo bichito, sino que es entender todo el big picture, ¿cierto? Es entender todo, mirar más allá, tener una óptica muy diferente. También pues yo súper apasionada, o sea, yo soy de esas consumidoras canzonas porque me encanta. Pues sí, o sea, yo para eso soy muy, muy exigente y miro todo y las etiquetas, los ingredientes, de dónde vienen, los alimentos, todo. Todo. Y particularmente a mí me llamó mucho la atención en su momento el olor de un suelo enfermo. Ya está comprobado por la ciencia que genera ansiedad y depresión, pero mientras un suelo sano, un suelo vivo, un suelo que está pues literalmente en su óptima de salud, te genera serotonina y te genera un estado de calma y felicidad. Entonces, ¿qué estamos comiendo? ¿Qué estamos haciendo? Oíme, qué locura, porque entonces me pongo a pensar, bueno, estamos hablando que estamos en un momento en donde, pues, digamos, como sociedad hay una gran preocupación en términos de salud pública, pues por las crisis de salud mental, ¿cierto? Y entonces queremos entender por qué, y entonces empezamos a hablar que no, que la tecnología, que las redes sociales, que la sobreinformación, y sí, seguro eso tiene pues un impacto súper importante, pero ¿dónde estamos dejando esa parte de la conversación clave que es lo que, o sea, cómo nos estamos alimentando? Porque entonces ya hay pruebas. A ver, la revolución verde fue ¿cuándo? Eso fue hace ya 50 años, 60 años. En donde empezamos a utilizar muchos fertilizantes y químicos para aumentar la producción. Entonces llevamos 60 años bajándole la salud al suelo. O sea que cada vez más comemos alimentos que vienen de suelo enfermo y está comprobado que ese suelo enfermo tiene impacto obviamente en nuestro microbioma y eso nos hace más propensos a tener enfermedades de salud mental como ansiedad y depresión. O sea que realmente esto es, o sea, pues va mucho más allá de solamente el aumento de la producción de alimentos al que tenemos que llegar en 2050, que de verdad que me impresionó esa cifra. O sea, es que 70% en 25 años es demasiado agresivo lo que hay que hacer, ¿cierto? Pero aparte es pensar pues en este presente y en el futuro de nuestras generaciones, bueno, cómo utilizamos o sea, tenemos que dejar de hacer las cosas como las estábamos haciendo hace 60 años, porque el mundo hoy no es como era hace 60 años y no va a ser, o sea, va a cambiar demasiado. Entonces, ¿cómo reinventamos también esa parte? Te digo que me ha parecido, o sea, fascinante la historia Me encanta. De Sabio con eso. La parte, digamos, como de la tecnología detrás. Te voy a decir cualquier cosa, no sé, yo soy... ¿Quién es tu cliente? O sea, no hablemos de nombres específicos, sino quién es tu cliente. Por ejemplo, un productor ¿de qué? No sé, de banano. Sí. O de... Listo. Entonces,
¿tú qué le dices a tu cliente que tiene que hacer? O sea, como que yo voy y le hago el diagnóstico, y ese diagnóstico, ¿cómo lo hacen? ¿Qué tecnología utilizan detrás? ¿Cómo han desarrollado como toda esa parte de coger esos datos para analizarlos? Porque ninguno de los tres tiene como ese background tan tequi, o sea, ninguno es desarrollador per se. ¿Cómo han hecho? Pues, Saris, literal, muy buena pregunta. El tema de los desarrollos, yo creo que es entender muy bien el contexto, ¿cierto? Cuando ahorita me hablabas desde la Revolución Verde y voy a hacer ahí algo, un hincapié. Imagínate que en estos días estuvimos en Urabá y nos decían que hace 30 años la producción promedio por racimo de banano era 60 kilos. Hoy lo normal son 30, 35. Entonces es como ir que vamos normalizando todas las cosas, ¿cierto? Pero volviendo al tema, digamos que cuando arrancamos con un productor o con una empresa, siempre es el contexto, ¿cierto? Un productor, una pyme, vamos, hacemos el diagnóstico o ellos lo hacen virtualmente, ¿cierto? Pues a través de Micelio, a través de la plataforma, ¿cierto? Un autodiagnóstico. Se llegan muestras al laboratorio nuestro, se procesan esas muestras, se identifica qué microorganismos hacen falta, cuáles están, cómo estamos, no sé, en relación hongo-bacteria, ¿cierto? Sí. Cómo estamos en todos los depredadores benéficos, que son esos microorganismos, las actinobacterias, los ciliados, los nemátodos, todos los microorganismos que son muchísimos, cómo estamos, y esos son los que siempre aparecen en rojo, casualmente. Y también los perjudiciales. Entonces ahí hacemos unas recomendaciones y unas observaciones bases, ¿cierto? Cuando la persona dice, bueno, yo no tenía tanto conocimiento, digamos que a nivel de agricultura tradicional lo que se venía viendo en microbiología, por lo menos en Colombia, era un tema de platos Petri, como un conteo, pero digamos que una visión más integral y demás no se estaba dando, y lo que hacemos es mirar como esa imagen, y de ahí cogemos ese programa y arrancamos con un onboarding para el cliente, donde le entregamos el ecosistema digital. Si es un corporativo, son software súper personalizados. Digamos que ninguno es así desarrollador, pero todos han aprendido. Pero todos hemos aprendido. Nico también se involucra mucho en esa parte, Dani también. Digamos que también el hecho de aprovechar hoy como todos estos sistemas digitales y, como decías tú ahorita, integrar esa parte de la biología con algoritmos, formulaciones matemáticas, como entonces en desarrollo esta app y meto para que todas esas ecuaciones sí me den, ¿cierto? Si yo tengo tantos gramos de esto y necesito y tengo esta deficiencia de esto, esas recomendaciones, cuántos policías o cuántos nemátodos o cuántos tengo que aumentar, porque puede que el productor de banano necesite esto, pero puede que el de aguacate necesite esto, y cada uno necesita cosas diferentes. Es que eso es lo más teso, que el tema biológico son sistemas muy dinámicos, sí. Y cuando son tan dinámicos, una bacteria se reproduce en cada 20 segundos, imagínate. Entonces eso es una cosa impresionante, empezar a entender todos los microorganismos. De ahí se hacen esas recomendaciones y se hace ese onboarding de esa línea base. Pero ahí que pensamos, venga, aprovechemos los insumos que usted tiene, pues los residuos dentro de la finca, si tiene pastos, si tiene la cáscara del café, si tiene una cosa, si tiene la otra, ¿cierto? Yo creo que eso es súper valioso, y ya se les enseña a hacer unos biológicos dependiendo de las necesidades, unas recetas, y esas recetas todas se llevan en trazabilidad con este software. Entonces Micelio, el productor, se mete a WhatsApp, dice, hola, quiero montar la pila, ok, bienvenido, monta la pila, hoy qué materiales vas a utilizar, cómo estaba el clima, cómo estaba la temperatura, una cosa, la otra, ok. Entonces ya esta información llega y se conecta a los dashboards y a todo el sistema de información, se generan esas recetas, se genera unos PDFs, una información, y esas recomendaciones le llegan al productor, y él empieza a armar su compostaje con lo que tiene en la finca, y lo puede llevar a escala líquida, porque la gente decía, bueno, ¿y yo cómo voy a aplicar esto?
Cuando lo hacen, ¿Cómo se lo echó al suelo? Pues. Eso, y cómo aprovechamos también lo que ya venimos usando, o sea, si tenemos un sistema de riego, sea por drones, sea por X o Y combinación, pues lo hacemos, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo aplicamos esos microorganismos? Y se miden, ¿cierto? Porque es que si yo voy a aplicar algo que de pronto no estoy midiendo, que es lo que te decía como tal. Entonces, básicamente, llevar toda esa trazabilidad. Micelio también te ayuda con todo el envío de las muestras. Micelio tiene, pues, entonces, la asistencia técnica como tal, el apoyo comercial, entonces como todas las recetas y todo eso se va montando en esa hoja de vida del cliente que está acompañada con todo este ecosistema como tal. Simbiosis, que simbiosis es como esa reciprocidad en la biología, ¿cierto? Simbiosis particularmente es transferir todo ese conocimiento. Ellos tienen ahí también un tema de gestión de hábitos. Simbiosis es la plataforma de e-learning. Así se llama. Micelio es el asistente virtual por WhatsApp. La app, pues la del laboratorio, y ya el tema de los tableros y todo eso. Digamos que ahí podemos centralizar toda la información de las fincas. Si yo estoy trabajando, no sé, un ejemplo con una alquería, ¿cierto? Por decir, pues un ejemplo, si estoy trabajando con ellos y ellos tienen, no sé, 300 fincas, entonces tenemos unos tableros y unos software donde sale la información de sus 300 fincas y se centraliza la información y podemos tener todo ese tracking de la salud del suelo. Retic, el futuro de los negocios con tecnología. Espectacular. Claro, y muy personalizada, porque yo la verdad no sé, soy de verdad súper ignorante en el mundo de la agricultura, pero yo me supongo que los fertilizantes no son personalizados. Pues habrá mezclas según lo que necesites y demás, pero pues me imagino que la base es el mismo fertilizante. Por dicho, no creo que haya mucha diferencia, y aquí me corriges, entre el fertilizante que usa el bananero aquí y el que usa el bananero en África. O sea, muy probablemente sea muy similar, pero el suelo debe ser completamente diferente. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es entender muy bien esos principios biológicos, pues, porque digamos que si yo llevo de pronto esa producción, esos fertilizantes para banano, pero realmente al aguacate le gusta otra cosa, es que son sistemas vivos, son variables diferentes, a uno le gusta más el sol, otro es más de trópico alto, trópico bajo, cómo jugamos con esas estaciones, cómo, Saris, a nivel de cambio climático también cada vez suben y bajan esas temperaturas, y cómo manejamos que el suelo sea resiliente, ¿cierto? Entonces, entender muy bien y partiendo con lo que se viene ahora también con Sabio, digamos que nosotros nos gusta mucho centralizar y que no haya tanta dependencia de los insumos externos. No sé, miremos la pandemia. ¿Qué pasó en la pandemia? Se subió la urea y los fertilizantes a más de un 250%. Eso quebró muchos productores en el país y en el mundo. Entonces, como cada vez centralizamos más, de pronto nos volvemos menos dependientes a insumos externos, podemos hacer más con lo que tenemos, y también nos aprovechamos mucho de lo que ya está. Y muchas veces me pasa, ¿no?, que una persona me dice, no, yo compré una finca, tengo acá mi cultivo, ¿le has hecho algún estudio de suelos o algo? O sabes que, no, ni idea. Y de pronto ese suelo, no sé, entonces toca propiciar a través de estos programas como ese microbioma que se vuelva óptimo, no sé, para el aguacate, para el arándano, por decir cualquier cosa. Wow, qué espectáculo. En términos de, digamos, como de la trayectoria de Sabio como startup, nace en 2021, ¿verdad? Sí. ¿Qué ha pasado en estos 4 años? Diga que no ha pasado. ¿Qué no ha pasado? Bueno, yo creo que mucho crecimiento a nivel profesional como personal, pues, cierto, porque esto es de pasión y de obsesionarse, y me encanta. Es un vehículo para muchas cosas, ¿cierto? Lo que decíamos ahorita de SIC. Digamos que al principio el suelo es transversal a todo, ¿cierto? Entonces fue entrar en diferentes sectores y diverger mucho, para luego, ¿qué estamos haciendo ahora? Convergiendo, ¿cierto? Y encontrando como esos nichos y especializarnos muchos en diferentes industrias. Hoy estamos muy fuertes, por ejemplo, en el sector lácteo. Sí. Estamos súper fuertes con café, en fruta exótica. Imagínate que, pues, a nivel de exportación, hoy
hay más, por lo menos en ganadería, hay más de 460 moléculas que han prohibido. Y pues en fruta exótica, ya hablando de para exportar, por lo menos a Europa, Sí. te están limitando un montón de... Moléculas es que lo que está en el fertilizante, lo que está ya. Exacto, entonces te las están prohibiendo. Claro. Entonces, para poder exportar, porque la gente quiere más un producto limpio, pues... Entonces, por ejemplo, el tema de exportación, no estamos muy fuertes en fruta exótica. También, pues, hemos venido creciendo. Tenemos 3 ángeles inversionistas, uno de software, otro financiero, otro científico. Hemos literal crecido mucho también de la mano de Confama. Confama pues creyó y apostó en nosotros en su momento. Bancolombia también. Con Bancolombia hicimos parte de un proceso de aceleración de un programa muy especial que se llama En Campo. Fuimos de los finalistas, todo. Tenemos una relación pues muy bacana con ellos. Incluso estamos ahora volviendo la biología misma en un KPI también de las organizaciones y cómo a nivel de líneas de sostenibilidad y créditos y podemos darle a los productores como tasas más preferenciales para todos estos temas de líneas verdes, ¿cierto? Eso es algo que hemos venido haciendo. También lo de la aplicación, muchas veces hacemos una cosa y nos toca iterar rápido y hacer otra. A nivel de impacto, bueno, al principio nadie nos creía. Pues, y esto en serio sí funciona, y una entonces, cosa, la que otra. están hablando, claro. Hoy tenemos diferentes casos de éxito. El último fue uno en banano que lleva 1 año sin fertilizar, él lleva 2 años en el programa con nosotros. El primer año fue un relevo generacional entre el papá y su hijo. Wow. Y entender y romper estos paradigmas, algo muy especial. Y ya llevan 1 año sin fertilizar y aumentaron por racimo 5 kilos en banano. ¿Qué? Eso es impresionante. Pero eso es uy, no te puedo creer, qué espectáculo. Eso es un pequeño productor bajo el método de la plataforma de e-learning, ¿cierto? Wow. Que es más como autodidacta, yo te pongo las muestras, te pongo el ecosistema, estoy ahí para apoyarte, pero ajá. Otro en leche, que particularmente hicimos un proyecto muy chévere con la Universidad Zamorano y con AFIT, donde Andrés, que es de Montellano, es una lechería de 1933, donde él quería dejar los insumos químicos y migrar a estos métodos más biológicos. Hizo una maestría de la Zamorano y nosotros lo asesoramos en la implementación de temas de salud del suelo, donde la producción disminuyó por hectárea en un 50% la fertilización, aumentó el promedio del forraje en un 22%. ¿Qué es forraje? El forraje es el pasto que se le da pues el rumen de la vaca, ajá, o sea, la manga, sí. el pasto, sí, lo que la vaca come, lo que la vaca pero come. Entonces si ese pasto tiene mayor valor nutricional, no, pues claro, todo. Y hoy hay un tema muy teso en lácteos, por ejemplo, esta finca de Montellano que sí, aumentó eso, redujo fertilizantes. A nivel de biodiversidad, por ejemplo, aumentó de 0 lombrices que antes tenía 0 lombrices en una muestra de suelo en un potrero donde hubo las aplicaciones. No es que hayamos introducido los lombrices ni mucho menos, sino que despertó lo que ya había ahí, 17 lombrices en una sola muestra de diferentes especies y más de 32 huevos de diferentes especies, con un programa de autogestión y le mejoró la calidad de la grasa y la proteína, porque ahí viene el tema. El sector lácteo para el 2023, por un tema arancelario y el TLC y demás, por necesidad tiene que migrar a métodos más eficientes y reducir sus costos operativos. Entonces, ya a veces no es tanto la productividad, sino la calidad. Entonces, si yo, por ejemplo, en la leche aumento las grasas y las proteínas, que por ejemplo en este caso aumentaron en un 12 y en un 6.6%, pues puedo aumentar a nivel exponencial la producción de mantequilla y de leche, y de mantequilla y de queso. Sí. No, y aparte también pues el valor nutricional para los consumidores, o sea, no es lo mismo tomarte una leche, o sea, mejor dicho, todos quisiéramos una leche que tenga 12% más de proteína, pues. Exactamente. Claro. Y que pues también, hoy vemos mucho este fenómeno de la leche de almendras, una cosa, la otra, entonces también, venga,
se está haciendo un buen trabajo, los ganaderos están haciendo un buen trabajo, la leche también puede tener como sus beneficios, pues si bien todo este tema de los probióticos que hoy tomamos del kefir y una cosa a la otra, pues para el microbioma humano es súper saludable. Total. ¿Qué se viene? Saris, ¿qué se viene? Ahora nos ganamos un grant súper importante, son unos recursos que vienen del gobierno de Corea, de Dinamarca, de Suiza, y lo administra como el World Resources Institute por temas de cambio climático, como startups que estén en biotech y climate tech y demás, que también generen esa rentabilidad. Pero se viene un proyecto muy chévere en los próximos 2 años, muy enfocado al sector lácteo también. Estamos en unos proyectos muy interesantes con café. Particularmente es un comercializador de café, tiene más de 28,000 productores, y su cliente le dijo como venga, es que necesitamos para el 2030 que sus productores sean 50% agricultura regenerativa, y muchas empresas están en eso. Entonces se viene unos proyectos muy interesantes, crecimiento en el equipo, nuevos desarrollos, como te decía, pues productos especializados, sensores, pues mayor data y sistemas de información. Y pues no. Pues, ¿qué más? O sea, ya el plato está lleno. André, digamos como que las preguntas que me gusta hacer, pues como para finalizar estas conversaciones es, pues a ver, el podcast se llama Rethink porque es para como tener estas conversaciones que nos permitan repensar un poco, pues como el presente, cómo hacemos las cosas hoy, para que podamos crear ese futuro que queremos crear, ayudándonos pues de la tecnología para llegar como a ese punto ideal. Y pues nadie tiene, digamos, como la bolita de cristal, pero ¿cómo te imaginas tú que va a ser el futuro del agro en los próximos, no sé, 5, 10, 15 años? Eso es una muy buena pregunta. Yo creo que se viene un tema, y lo estamos viviendo hoy, pues a nivel geopolítico, la industrialización, también pues la tecnología obviamente nos está permitiendo muchísimas cosas, pero yo creo que este tema por lo menos de comida saludable se va a democratizar, ¿cierto? Yo creo que hoy hay un tema, y es que es un lujo comer sano, sí, ¿cierto? Y yo creo que es un derecho poder comer comida saludable y que no afecte nuestra salud. Creo que a nivel de la agricultura, como se ha venido comportando en los últimos años, es muy valioso rescatar todo lo que ha innovado, y ahora se vienen temas de optimización de procesos y como, pues, no sé, robótica, drones, todo ese tema con inteligencia artificial, todo este tema de la biotecnología, ¿cierto? Que es muy dinámico. Cuando hablamos, sí, la biología es muy dinámica, y es aprovechar todas estas sistemas naturales y por medio de soluciones basadas en la naturaleza poder recuperar y como restaurar ese ciclo natural de los sistemas para poder, pues sí, tener la industria de alimentos. Y no solo eso, sino también un tema centralizado, ¿cierto? Yo creo que es muy importante aprender como en los mercados locales y en la nacionalización que se está dando, poder aprovechar lo que ya está y volvernos más independientes de insumos externos, poder, sí, centralizar más las cosas. Yo creo que eso es algo que se viene en la agricultura. Súper espectacular. ¿Cómo podemos saber más sobre Savio? O sea, seguro pues varias de las personas que nos escuchan querrán saber más, conocer más lo que están haciendo. ¿Cómo los encontramos? Súper. En Instagram como @suelosavio, y savio.com.co. Ahí pues podemos conectar. Súper. André, no, de verdad que te agradezco mucho por esta conversación. También digamos que ese tema de la salud a mí me parece clave
y la salud está en nuestros alimentos. Pues, o sea, uno de los pilares más importantes de nuestra salud está en los alimentos. Entonces, de verdad que me parece súper inspirador ver pues personas como tú que están trabajando y utilizando la tecnología como una palanca para mejorar nuestra salud integral. Entonces, felicitaciones, además demasiado tesa, y ese grant que sé que es una noticia relativamente reciente que hemos celebrado bastante, pues creo que es un orgullo muy grande y que todos los colombianos deberíamos sentirnos muy orgullosos de tener emprendedores como ustedes que pueden acceder, o sea, que están mostrando tanto impacto que pueden acceder a este tipo de recursos. Entonces, de verdad, súper orgullosos de que hagan parte pues como del ecosistema. Y nada, esperamos todos updates del proceso de Sabio en unos mesecitos. Mil gracias por acompañarnos. Saris, a ti, a todo el equipo, mil gracias. Tú sabes que amo ESIC, amo todo lo que están haciendo, con todos los retos que estamos trabajando hoy, particularmente desde Sabio. Estamos haciendo una cosa muy bacana. Ay, ven y contar, no, sí, ya me tenemos toca que hacer la contar. cuña, ya toca hacer la cuña, contanos un poquito como, porque pues para no decirla yo, para que no se vea como tan... No, a ver, yo me emocioné mucho cuando conectamos la primera vez, particularmente porque siento que sí, que está haciendo las cosas diferentes. Siento que la están rompiendo, siento que están proponiendo y están generando en la educación un modelo más disruptivo, más llevado al mundo real, que creo que eso es algo que es supremamente importante hoy. Y tuvimos la oportunidad, me siento, sí, súper privilegiada, hablo por todo el equipo, de poder contar con el equipo, un equipo de estudiantes de la maestría de ESIC, donde nos están ayudando con unos retos, ahora con esta especialización de cada sector, en este caso leche, fruta exótica, unos pelados brillantes, súper tesos todos, y yo creo que es súper importante cuando uno ya lleva mucho tiempo trabajando en lo mismo o en estos mismos temas, uno ya también puede jugar a favor, pero también puede estar muy sesgada de muchas cosas que se están dando, y creo que vienen a romper también patrones y cosas y a proponer métodos diferentes a nivel de modelo de negocio y a nivel de tecnología, y cómo integramos y cómo potencializamos y cómo catalizamos todo con sistemas de información, y yo creo que eso es algo que nos va a ayudar muchísimo y que a medida pues que va pasando el tiempo pues nos sentimos muy privilegiados de crecer con ustedes. Súper, no, Ander, mil gracias. Pues básicamente también para todos quienes nos escuchan, nuestra metodología está basada en conectar realmente con la empresa, desde el gran corporativo hasta las startups, hasta, o sea, mejor dicho, toda la cadena, pero para que nuestros estudiantes aprendan haciendo, aprendan enfrentándose y conversando con los retos a los que se enfrentan los empresarios y los emprendedores, y pues a partir de ahí que se puedan generar soluciones, o sea, buscar desde la innovación abierta esa integración constante entre la educación y el sector pues real, para que podamos seguir creciendo juntos. Entonces, no, gracias por entregarnos ese reto, por permitir que nuestros estudiantes trabajen y aprendan de lo que ustedes están haciendo, y también que les puedan entregar valor con todo ese conocimiento que están generando. Entonces, bueno, Ander, de verdad que mil gracias. Saris, gracias a ti, demasiado especial. The future of business, powered by tech. The future of business, powered by tech. The future of business, powered by tech. We think el futuro de los negocios con tecnología. Este podcast fue producido por Expertos en Marca.